Buenas tardes a todas. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes en la palabra. Lo de hoy es un reto, ya que están de moda los retos en esta cuarentena. Es un reto a permanecer en pie cuando nadie más está en pie. Lo vamos a estar mirando a la luz de 1 Samuel capítulo 17. Es la historia de David y Goliat. No quiero que digas, ya me la sé, y otra vez. Desde que era niña la escucho. No, quisiera que hoy contemplemos al Dios de Israel moviéndose en las sombras de esta historia a través de una persona, a través de David. Entonces les invito a que meditemos en este pasaje, como les digo, poniendo ese énfasis y esa tiza allí, marcando especialmente a este hombre que aparece en medio de una batalla, pues en la que él no tenía nada que ver. Bueno, solamente por el hecho de ser judío, pero nada que ver porque era un joven que no era ni un soldado todavía. Bueno, vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchísimas gracias por la bendición que es tener tu palabra. Gracias que nos has puesto en esta tierra en un momento como este, Señor. Gracias porque tú tienes propósitos, porque tú eres el mismo Dios viviente de aquellos tiempos, porque nosotras somos las mismas mujercitas no valerosas, Señor, realmente no hay mucho que nosotras mismas podamos dar, pero gracias porque nos enseñas a través de David lo grande que tú eres, Señor. Nos enseñas que tú vives y reinas y lo harás por siempre y para siempre. Te pido, mi Dios, que obres en los corazones de estas jovencitas, Señor, para que te conozcan, Señor, para que sean estas mujeres que hoy día se paren y puedan permanecer firmes ante la adversidad, permanecer firmes ante aquellos que no reaccionan, Señor, que aún llamándose cristianos, hijos tuyos, o diciendo que creen en ti, realmente no tienen nada de confianza y no tienen nada que mostrar porque no te conocen realmente, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, mi Dios, y te rogamos tu dirección en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, les decía que en esta historia bíblica aparece David en medio de una guerra. Y sí, al principio de este capítulo se nos cuenta cómo están los filisteos, que eran muy enemigos de Israel. Están ellos en un monte y los de Israel, el ejército de Israel está en otro monte y hay un valle en medio de ellos. Entonces se están haciendo caras y se están preparando para la batalla y se están provocando a ver quién arranca primero. Estando en eso, digamos que en igualdad de condiciones ambos ejércitos, las filas de los ejércitos como en las mismas. Dice la Biblia que de pronto apareció un hombre pero inmenso, un soldado grandísimo, como de 3 metros de estatura, muy grueso y aparte de todo con una armadura que parecía mítica, una armadura como de esos Robocops o impresionante, indestructible. Cuando sale ese hombre de las filas de los filisteos, los de Israel se quedan mirándolo y dicen, ¿y esto? ¿Ahora quién podrá vencer a este hombre? Y él, aparte de todo, los amenaza y les dice que los mira como nada y les dice pues que hacen formados en escuadrones, que él no necesita escuadrones, que solamente manden a algún soldado y que él ya en un momentico lo acaba. Y que entonces cuando eso pasa, Israel va a pasar a ser siervo de los filisteos. Dice la Biblia también, allí quisiera que miremos, dice el 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, ese era Goliat, el soldado gigante, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl era el rey de Israel en ese momento, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense, un ejército que se turba completico desde el rey para abajo, se turba al ver y al oír a un soldado, pues sí, muy grande y muy impresionante al ojo, pero resulta que esta turbación incluía quedarse sin palabras, quedarse como sin aire. Todo el ejército de Israel se paralizó.
y se quedaron, no hubo nadie que le saliera, no hubo nadie capaz de enfrentar a Goliat. Y sabes que el pasaje que sigue me gusta mucho porque en medio de esta escena de batalla dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Y uno dice, ese versículo ahí que, ¿cierto? Si estamos hablando de la guerra y que el ejército tenía temor, el ejército de Israel estaba con mucho miedo, y David era hijo del efrateo. Me llama la atención cómo el Señor nos inserta ahí a David en este momento de la historia, ¿cierto? Y nos cuenta que David era el menor de 8 hijos, ¿sí? Que era pastor de ovejas, que su papá se llamaba Isaí. Y bueno, que los 3 hermanos mayores de David sí ya estaban ahí en la guerra, estaban ahí junto con los ejércitos de Israel porque eran grandes y ya pues podían ir a la guerra. Resulta que David, por ser el menor, él estaba al cuidado de unas ovejas que tenía su papá, y un día su papá le pide un favor. Resulta que ya habían pasado 40 días desde que sus hermanos se habían ido a la batalla con los filisteos. Y el papá le dice a David, bueno, es tiempo de llevarle comida a tus hermanos y de ver cómo están ellos. Entonces lo manda con grano tostado, lo manda con panes y manda quesos también para los soldados. Le manda a hacer un rapi a David. Y entonces David dice que se levantó de mañanita y se fue para a caminar un buen trecho porque tenía que llegar hasta donde estaban los campamentos de los ejércitos, ¿cierto? Entonces dice que él salió y se fue para allá. ¿Y sabes qué? Cuando él llega al campamento, estaban justo los 2 ejércitos frente a frente retándose para empezar la batalla. Y también, justo cuando David llega, Goliat aparece, porque él aparecía por la mañana y por la tarde, a retar a Israel y a amenazarlo. Y justo cuando David llega, sale este hombre de allá de las filas de los filisteos y amenaza otra vez a Israel. Y David se queda muy sorprendido porque él ve a Goliat amenazar, pero se sorprende más todavía al ver a los escuadrones de Israel con miedo, muy, muy quietos. Y David dice, pero ¿quién es este tipo? ¿Por qué todos le tienen miedo? ¿Por qué todos le temen? En el 26 dice, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este hombre para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El Dios viviente. ¿Sabes que estas palabras, a pesar de ser el ejército de Israel, del Dios viviente, esas palabras le retumbaron en la cabeza a los soldados que oyeron y dijeron, Dios está con nosotros, el Dios viviente sigue vivo? Resulta que David se puso a indagar un poco más quién era ese hombre y qué iba a pasar al que lograra vencerlo. Y entonces, ¿sabes que los soldados de Israel se quedaron como impactados y le contaron a Saúl, al rey? Le dijeron, rey Saúl, afuera hay un hombre, es un jovencito que se llama David y que habla con mucha seguridad acerca de Dios, del Dios viviente, que Él es el Dios de nosotros, de los escuadrones de Israel. Y este joven tiene como ganas de salir a la batalla con Goliat. Pues bueno, mira que el comportamiento de David y su seguridad hizo como despertar a los soldados que no tenían esperanza. Ellos ya estaban vencidos, no habían empezado la batalla, pero ellos ya estaban vencidos. Estos soldados fueron convencidos por la fe que David mostró. Fueron convencidos de que, pues de que de pronto sí había una esperanza, o sea que tal vez Dios sí les podía ayudar. Por eso llevan a David ante el rey Saúl. El rey Saúl dice, listo, tráiganlo a ver qué es lo que él quiere decir. Y entonces David, un jovencito, parece que tenía 18 años. David se presenta ante Saúl y en el versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, yo voy, rey, no te preocupes. Es como increíble, ¿no? Yo creo que Saúl lo miró y dijo, pues, qué linda su intención, muchacho, ¿no? Muy querido y todo, pero mírese, usted es un niño rubio, muy bonito, muy hermoso, pastorcito de ovejas, pero pues, este soldado
lo va a acabar en 2 minutos. Este hombre es un soldado desde que era joven y lo va a pulverizar en un momentico. Pero saben que no. David se pone a pensar y dice, le voy a contar algo al rey para ver si él me da el aval. Y le cuenta, rey, yo era pastor de las ovejas de mi papá. Y ser pastor de ovejas no es fácil. A veces salen los lobos, a veces salen los leones a arrebatar a las cabritas, a las ovejas. Y yo tenía que enfrentar lobos y osos. ¿Y saben qué? Leones y osos. Y cuando ellos arrebataban un cabrito, yo me iba detrás y le quitaba el cabrito y lo mataba. Y si alguno de estos se me devolvía, yo lo mataba. Y yo miro a este Goliat y me parece que él es como un oso de esos grandes que yo ya he enfrentado. Y así como Dios estuvo conmigo cuando yo mataba a esos animales, yo sé que Él va a estar conmigo. Y me va a defender y me va a dar la victoria para yo poderle ganar. Saúl, entre incrédulo y sorprendido y esperanzado, dijo, pues joven, si usted quiere ir, vaya. Le dice en el 37, ve y Jehová esté contigo. Y sin embargo, Saúl le dice, pues de todas maneras ponte mis ropas y mi casco y mi coraza porque vas para la guerra. Y dice la Biblia que David se puso de ese ropaje e intentó caminar, pero claro, eso era súper pesado. David era un chico pues como liviano, ¿no? Yo creo que como atlético. Y realmente yo creo que David se miró y dijo, no, yo no necesito esta armadura, gracias rey, muy atento usted, muy generoso, pero pues yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, entonces no necesito más que ir en el nombre de Dios, para mí es suficiente. Y David se quita su armadura y se deja pues lo que era suyo, su traje de pastor, llevaba una honda, su callado, el palito, aquel con el que guiaban a las ovejas, ¿cierto? Sin embargo, él toma 5 piedras y las pone en su bolso. Y así, en la sencillez de lo que él era, de su juventud, de su inexperiencia, a los ojos de todos, muy desconcertados y yo creo que muy asustados, pero David sale y se va al encuentro con Goliat. Resulta que eso que estaba pasando allí con David y Saúl y los soldados, los filisteos pues no lo estaban viendo, ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando ahí en las filas de Israel. Entonces estaba un ejército frente al otro, a una buena distancia, ¿cierto? Cuando de pronto los filisteos levantan la cabeza y dicen, hay movimiento en las filas de Israel, algo se mueve, alguien viene a pelear. Entonces se alista Goliat, ¿cierto? Y dice, por fin va a salir un soldado grande, fuerte, experimentado, pues yo lo voy a ganar, pero bueno, al fin va a salir algún soldado. Y Goliat y todos los soldados de los filisteos se quedan mirando a ver quién es ese valiente que viene. Y para sorpresa de todos aparece un muchachito muy bonito, dice en el 42 que era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Nada que ver con un guerrero enfurecido. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que cuando Goliat vio a David lo tuvo en poco. O sea, lo menospreció y dijo, ¿a qué juega? ¿Cómo se atreve este joven? Pues si quiere morir, me la pone fácil, ¿cierto? Lo voy a acabar en 2 minutos a este jovencito. Y dice allí, en el 43, dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Lo maldijo y le dijo que ese día iba a matarlo y que le iba a dar a las aves de los cielos su carne y a las bestias de la tierra, mejor dicho, lo iba a volver nada, ¿cierto? Y lo miró así de chiquitico. No solo lo miró chiquitico porque sí era chiquitico al lado de él, ¿no? Goliat era un gigante de casi 3 metros, con toda su armadura, era gigantísimo, y David era un jovencito de 18 años más o menos, pues menudito y chiquitico en realidad. Pero ¿saben qué? Tremenda sorpresa se lleva a Goliat y ambos ejércitos, porque David mira a Goliat y lo ve así de chiquitico también. Ahora David es el gigante, ahora David se siente y es grande, no en él mismo, él sabe que no es en él. Dice la Biblia unos capítulos más atrás que el Espíritu de Dios vino a David y habitaba en él.
Entonces David sabía quién estaba con él. David sabía que estaba allí parado frente a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos, que él pertenecía a los escuadrones del Dios viviente. Entonces David se para y se siente de verdad gigante frente a Goliat. Y le dice, miremos ahí en el 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pues muy grandes tus armaduras y muy robustas, ¿cierto? Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces tu jabalina y tu espada y todo eso, pues muy bonito, muy elegante, muy fino, pero sabes que no te van a servir de nada, porque tú has provocado a mi Dios. Y ahora mismo eso no te sirve. Y ahora mismo Dios te va a entregar en mis manos y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Qué tremenda conversación, ¿no? O sea, qué sorpresa. El ejército de Israel yo creo que estaba pensando, David se ganó una muerte de boba. Lo va a acabar. ¿Cómo se le ocurre hablarle hacia Goliat? Si nosotros ni siquiera que tenemos armas y tenemos todo, no nos atrevemos ni a dar un paso al frente. Ahora David, ¿cómo le habla hacia él? Los filisteos ni se diga, ellos decían, ¿cómo se atreve este jovencito a hablarle hacia Goliat? Y Goliat, por su parte, tenía que estar muy enfurecido. Goliat estaba acostumbrado a que todo el mundo le huyera, le corriera, le temiera, a que ni le levantaban, pero ni así la voz, ni la mirada. O sea, él humillaba y él hacía lo que quería. Y jamás nadie, seguramente, estoy convencida, jamás nadie, y mucho menos un muchachito, se había atrevido a hablarle así, a retarlo y a desafiarlo y a de una vez, mejor dicho, aquí yo ya le gané a usted, ¿cierto? Dice aquí la Biblia en el 46, me encanta, porque dice, después de que le dice David a Goliat que lo va a vencer y le va a cortar la cabeza y va a dar su cuerpo y los de los filisteos a las aves, dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David casi que cada vez que habló mencionó a Dios. David casi que cada vez que habló, ahorita miramos los pasajes en resumen, mencionó que Dios, el Dios de los ejércitos de Israel, estaba vivo y reinaba, y que toda la tierra tenía que saber que había Dios en Israel, que ese ejército de Israel que estaba muerto del miedo y actuando como si no tuviera Dios, y más allá de sus fronteras y en todas partes, se iba a saber ese hecho de ese día y esa victoria de Israel. Se iba a saber más allá que Dios, el Dios de Israel, seguía ahí con su pueblo y que en eso no había cambiado ni iba a cambiar, porque no había Dios como él. Y dice el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Nuestro Dios no necesita de instrumentos de guerra. Dice ahí, porque de Jehová es la batalla, de él son todas las cosas, de él es la victoria y ha sido desde siempre y para siempre. Dice que el filisteo, o sea Goliat, se para muy bravo y ahora sí se le fue de frente a acabarlo, supuestamente. Pero dice allí en el 47 que David se apuró y se puso en línea de batalla y metiendo su mano en la bolsa tomó una piedra y la tiró con la honda e hirió a Goliat en la frente. ¿Sabes? Ahí en el comienzo del capítulo nos dice que Goliat iba con una tremenda armadura, que tenía un casco de bronce tremendo, que le protegía obviamente su cabeza. ¿Y sabes qué? David iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, y el sitio que le quedaba descubierto donde justo podía ser derribado Goliat es el sitio donde David justo le pone esa piedra. Estaba leyendo y dicen los que saben que ese impacto que recibió Goliat aquí en su frente fue como si le hubiera puesto un balazo de una pistola calibre 45. O sea, la fuerza y el impacto fue, pero impresionantes, una cosa de Dios solamente. La victoria
es del Señor y era del Señor. ¿Sabes qué? Así lo mató, dice en el 50, y lo mató sin tener David espada en su mano. Tremendo. ¿Qué quisiera yo compartirles y animarlas a ustedes, mis señoritas? David era el tenido en menos, el menor de la casa de Isaí, el jovencito, el inexperto, que es usted allá cuidando sus ovejas, ¿cierto? El que llega ahí en medio de una batalla y como que los soldados lo miraban y decían, ay, ¿qué quiere? ¿Qué hace? No, vengo buscando a mis hermanos. Ay, bueno, sí, deben estar por allí. Permiso, que estamos en guerra. ¿Cierto? ¿Quién esperaba algo de él? Pues solamente Dios, el Dios justo, el Dios de esa batalla. El Dios de esa batalla sabía desde antes que no iba a haber batalla ni victoria si David no estaba ahí. Ese era el soldado incógnito. Era tan incógnito que ni él sabía que iba a ser el soldado. ¿Sabes qué? Dios se inventa una excusa y pone en el corazón de Isaí enviar a David a ver a sus hermanos, a ver cómo estaban y a llevarles comida. Pero en realidad, nuestro Dios se encontraba allí entre las sombras de esta batalla. Él necesitaba poner a David, que era el único que proclamaba la verdad de su Dios en ese momento, allí, en esa fila. Nunca el pueblo de Israel iba a ganar esa victoria con el corazón que tenían de incredulidad, de falta de creerle a Dios, de falta de fe, de temor. Dios necesitaba allí a este joven y Dios hizo toda la obra completica. Mis señoritas, yo les animo, ustedes tienen la oportunidad hoy y seguramente ya por un tiempo de escuchar la palabra de Dios, de conocer al Dios de Israel, de volverse en amistad con Él si no lo han hecho, ¿cierto? Es la primera victoria que el Señor te da, que Él ya tuvo una victoria en la cruz al derramar su sangre por nuestros pecados y es la primera cosa que quiere que tú hagas, ¿cierto? Que reconozcas que eres pecadora, que Él dio su vida por ti, el Señor Jesucristo, al morir en la cruz para salvarte, para perdonarte tu pecado. Una vez hagas eso, dice la Biblia que vuelves en amistad con Dios, porque el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Al volver tú en amistad con Dios, ahora que puedes conocerlo más, ¿verdad? Conocer a ese Dios gigante, inmenso, verlo vivir en tu propia vida, crecer en Él, pararte con una fe, con una convicción y proclamar a Dios, proclamarlo en todo sitio donde hoy día hay tanta desconfianza, ¿cierto? Hoy día mucha gente está esperando cosas del gobierno, cosas de la empresa, cosas del trabajo, pero realmente nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Hoy día estamos en una situación también que podría verse como una batalla perdida, como una situación donde ¿quién puede ganar? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Cierto? Tú como señorita allí en tu casa, yo te animo, conoce, afírmate en ese Dios, en el único Dios eterno, en el de ayer, en el de hoy, en el de mañana. Él es el mismo Dios. Sabes, cuando yo tenía tu edad estaba en una lucha tremenda porque también conocía al Señor gracias a Él en esa época, pero era aguantar las burlas de mis conocidos, era aguantar las burlas también hasta de familiares, era hasta mi mami. Ella ahora ya es creyente, pero en esa época me decía, le va a tocar llevarse el colchón para la iglesia, porque no quiere estar sino en la iglesia. Y hoy cuando voy a cumplir 50 años, tengo el colchón y mi cama en la iglesia. No lo digo por retarla, lo digo porque es que el Señor es muy fiel, porque el Señor no te va a dejar avergonzada. Entonces te animo, así tú te veas hoy día, pues muy joven, muy inexperta, ¿cierto? El Señor puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Mantente firme en la fe. No sabemos lo que el Señor puede hacer en este momento de la historia contigo, allá donde estás, en tu casa, en tu barrio, en tu iglesia. Si volvemos al estudio, no sabemos. Pero qué lindo sería que se escriban otras páginas de la historia del pueblo de Dios, porque todavía se están escribiendo. No van a aparecer acá en la Biblia, obviamente, porque ya la Biblia está completa. Pero la historia del pueblo de Dios se escribe día tras día, ¿cierto?
Y esas personitas fieles que enfrentaron situaciones, que enfrentaron gigantes, que enfrentaron cosas frente a las que ya uno pensaba estamos vencidos. El Señor sigue escribiendo la historia. Y me gustaría mucho, mucho que en unos años nos veamos y me cuentes y nos cuentes cuál fue ese pedacito de la historia que el Señor escribió a través de tu vida al mantenerte fiel a Él, al proclamar que tu Dios vive, que tu Dios está presente, al levantarte y decir que Él vive cuando nadie más se levanta, cuando nadie se atreve a mencionarlo con fe, cuando nadie se atreve a dar un paso adelante. El Señor no te va a dejar avergonzada. Yo te animo a que le sigas conociendo, a que sigas adelante. Él es el Dios de los ejércitos, es el Dios de los escuadrones de Israel desde ahora y para siempre, mi señorita. Bueno, las quiero mucho. Un abrazo muy grande. Lean sus Biblias, por favor, lean sus Biblias. Lean sus Biblias. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias de nuevo, Señor, por tanta enseñanza, por dejarnos ver tu poder en medio de estas escenas que nos muestras allí. De David, Señor, mostrándose tan vulnerable en su propia carne, Señor, pero dejándote ver a ti con tremendo poder, Señor, con la convicción que él tenía en su corazón de conocerte, de quién eras tú, Señor. Convicción que hizo remover a su propio ejército de Israel, al rey, a los enemigos. Gracias, Padre, por este ejemplo de fe de este hombre que no temió pararse firme aún ante el propio enemigo. Padre, te ruego por mis señoritas, para que ellas puedan también conocerte, Señor, que puedan ser este testimonio, puedan ser luz, ejemplo, puedan ser ánimo para otros, puedan despertar también a otros a volverte a mirar, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues haciendo la obra y te pedimos que escribas muchas páginas de nuestras vidas para tu gloria, páginas en las que a ti te demos la victoria y la gloria, en las que nosotras podamos también salir vencedoras. Te damos las gracias en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo muy fuerte. Las quiero mucho.